verdad o mito, donde descubriremos los sucesos más inexplicables que existen. Vayan con nosotros. La verdad está allá afuera, solo hay que conocerlo. ¿Te has puesto a pensar en todos los datos curiosos que hay en nuestra vida diaria? ¿Quieres conocerlos? Sígueme. ¿Sabías que una persona parpadea aproximadamente 25,000 veces por semana? Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable. ¿Lo sabías? ¿Sabías que los rusos atienden al teléfono diciendo "estoy oyendo"? ¿Estoy oyendo? El cabello crece más rápido durante la noche y pierdes un promedio de 100 pelos por día. ¿Lo sabías? ¿Sabías que solamente el 16% de las mujeres nacen rubias, mientras que aproximadamente el 33% de las mujeres son rubias? ¿Alguna vez te has imaginado qué hay dentro de tu casa? Miles de historias de casas embrujadas. Vamos a descubrirlas. Es hora de ver más allá. Se rumora que en todo el mundo existen lugares donde habitan fantasmas. En dichos sitios se encuentran las almas de aquellas personas que no han podido descansar y que por alguna extraña razón se quedaron deambulando en un mundo de sombras. La Torre de Londres está catalogada como el lugar más embrujado sobre la faz de la Tierra. Tiene más de 900 años de antigüedad y se dice que ahí se encuentra el fantasma de Anna Bolena, quien fue encerrada en ella y posteriormente se le cortó la cabeza. La casa Whaley alega ser la casa más embrujada de Estados Unidos. Se encuentra en San Diego y alguna vez albergó un palacio de justicia. Incluso fue la escena de una muerte por la horca y un suicidio. La casa ha sido un museo desde 1960. Desde entonces, los habitantes han informado ver los fantasmas del hombre que fue ahorcado, así como el dueño de la casa vagando por los pasillos. La Casa Hall, ubicada en Irlanda, tiene una larga y fascinante historia de fantasmas. La primera casa en construirse en ese lugar fue el Redmond Hall, edificado en 1350. Posteriormente, el Loftus Hall fue levantado sobre sus ruinas en 1870. La leyenda que cae sobre esta propiedad dice que un desconocido llegó en su caballo a mediados del siglo XVIII y pidió refugio para pasar la noche. La familia que vivía en dicho hogar estuvo de acuerdo. Durante su estancia, la familia decidió jugar naipes. Mientras se transcurría la partida, una de las mujeres de la casa tiró una carta y cuando éste se inclinó para recogerla, vio que el desconocido tenía pie de caballo. Acto seguido, este desapareció, dejando un agujero en el techo que se dice que existe todavía. A partir de este suceso, la construcción registró actividad paranormal. Se rumora que en este domicilio, ubicado en un fraccionamiento de la ciudad de Culiacán, se aparece una niña y dicen escuchar ruidos de gatos y de una niña pidiendo auxilio. Los vecinos aseguran escuchar rasguños en las paredes, además de que una vez entraron a la casa y encontraron miles de juguetes alrededor de ella. Misterioso, ¿no creen? Estamos en el lugar de los hechos, donde una niña fue asesinada aquí mismo, en estos columpios. Se rumora que la niña se aparece hoy en día y dice que pide jugar con los niños. Los niños asustados ya no vienen a este parque. Contamos con un video que lo envió a nuestra cuenta un vecino de aquí mismo del lugar. Vamos con él. ¡Ay, qué es eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corriendo! Buenas tardes, estoy con Carla Ley y vengo a hacer unas preguntas sobre ti. Buenas tardes. ¿Usted cree en las historias de los fantasmas? Creo que existen fenómenos paranormales, pero no siempre se cumplen. Creo que la gente divaga entre esas ideas. Puede que existan, pero es más fantasía que realidad. ¿Le ha sucedido una experiencia paranormal? Sí me ha sucedido, pero todavía pongo mi criterio en duda. Sé que sucedió, pero a lo mejor no sucedió como yo creí que sucedió. ¿Conoce alguna casa embrujada? Pues la famosa de Cañitas, dicen que en Humaya, que en Culiacán existe otra.
encontrar y generalmente se asocia las casas embrujadas con lugares que son muy antiguos, como museos, galerías de arte, cines. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Sabes qué son los exorcismos? ¿Quieres saber de ellos? Exorcismo es la acción sobrenatural de expulsión, realizada contra una fuerza maligna, utilizando un método religioso para expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona u objeto que se encuentra poseído por la entidad maligna. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluidos lugares como pueblos o casas. La posesión puede ser total. El ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse, hablar, etc. a través de la víctima o parcial, en la que el ente utiliza al poseído para alguna actividad concreta. Muy buenas tardes, estamos con el profesor Paul para hacer una entrevista sobre los exorcismos. ¿Conoces sobre los exorcismos? He escuchado. Sí. ¿A qué cree que se deba una posesión? La verdad ignoro totalmente sobre el tema. No creo que sea una... No sé, hasta no verlo, no que... ¿Ha vivido alguna experiencia paranormal? No, gracias a Dios no. Me muero, yo creo, viendo eso ahí. A ver. Ya. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tú crees en la reencarnación? Porque yo sí, y te lo voy a demostrar. En algún momento de tu vida quizás te hayas hecho una de las preguntas más misteriosas e integrantes. ¿Qué nos ocurre luego de morir? ¿Qué ocurre en el instante en que cerramos los ojos? ¿Hacia dónde va el alma? ¿Y qué es en realidad la reencarnación? La reencarnación es la creencia según la cual al morir una persona su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. ¿Y por qué el alma necesita reencarnarse? Porque en una nueva existencia debe pagar los pecados cometidos en la presente vida o recoger el premio de haber tenido una conducta honesta. El alma está, dicen, en continua evolución y las sucesivas reencarnaciones le permiten progresar hasta alcanzar la perfección. Entonces se convierte en un espíritu puro, ya no necesita más reencarnaciones y se sumerge para siempre en el infinito de la eternidad. Se ha documentado científicamente miles de casos de pequeños niños que tan pronto como empiezan a hablar, manifiestan de una forma similar a la anterior frase o recuerdos de una vida anterior. Buenos días, estamos con la profesora Areca Villegas y le vamos a hacer una entrevista sobre la reencarnación. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre el tema de la reencarnación? Sí, he escuchado, sobre todo en las religiones orientales, principalmente en la hinduista, sobre que las personas, depende de cómo se porten en esta vida, van a reencarnar en un animal en la próxima vida. Eso sí he escuchado. ¿Qué opinas de la reencarnación? Personalmente no creo en eso. Lo que he escuchado es de respeto, lo que esas religiones enseñan acerca de la reencarnación. Yo no creo. ¿Y usted cree que es así? No, definitivamente no lo creo. Tendría que saber más, es poco lo que conozco, además pues, tendría que informarme más, quizá hablar con alguien que diga, creo que apenas así podría empezar. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna vez has escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo? Yo creo que sí, ya que ahora en la actualidad es muy conocido, ya que han desaparecido varios barcos y aviones sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico. Aquí cientos de barcos y aviones han desaparecido y no se sabe el por qué. Gran cantidad de mitos y leyendas han sido reveladas. Hay explicaciones fantasiosas o también hay explicaciones realistas sobre el Triángulo de las Bermudas.
Algunas de las teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción, y aunque explican casi en su totalidad, los casos de desapariciones pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. Algunas explicaciones fantasiosas son que un agujero de gusano podría ser la causa de desapariciones según una de las teorías, ovnis y alienígenas, monstruos marinos, rayos de la muerte de la Atlántida, entre otros. Explicaciones más realistas, que aunque no podrían explicar todos los casos de desapariciones, al menos son más creíbles y posiblemente tengan relación con muchos de los casos de barcos y aviones que nunca aparecieron, como efectos climatológicos, piratería, bombas y minas que han quedado sin desactivar y electromagnetismo. La mejor explicación dada hasta la actualidad, según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Casos en que las explicaciones científicas no bastan, casos en los cuales las embarcaciones han aparecido intactas, pero sin la tripulación. Incluso en uno de esos casos se encontró vivo un perro, como único testigo de lo sucedido. Y entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? ¿Cómo pudieron ser los piratas? ¿Cómo podría pensarse en olas gigantes o remolinos? ¿Cómo podrían haber sido los causantes minas sin desactivar u otros explosivos? ¿Rayos mortales de los cristales de fuego de la Atlántida? ¿Abstracciones extraterrestres? Todo eso no se sabe. El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada. Cuestión esta que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otra. A pesar de todo, habrá siempre quien esté dispuesto a creer en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida, que influyen desde el fondo del mar. Y ciertamente, hay unos cuantos casos que no se consiguen solucionar. Quizá los menos escépticos pueden tener un tanto de razón o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos. Estamos aquí con el profesor Claudio Bustos León, que nos va a contestar algunas preguntas sobre el Triángulo de las Bermudas. ¿Conoce este tema sobre el Triángulo de las Bermudas? Sí, ya que es un tema que desde hace mucho tiempo atrás se viene manejando, sobre todo por lo misterioso del asunto. ¿Usted qué opina sobre el misterioso caso del Triángulo de las Bermudas? Pues es algo interesante de estudiar, ya que han sido muchos aviones y barcos los que se han perdido sin una aparente causa o motivo que se hayan originado. ¿Y usted cree que todo esto es algo sobrenatural o a qué cree que se deba? Yo pienso que en gran medida, como su nombre lo dice, el triángulo, yo pienso que tiene que ver mucho con las corrientes que ahí se encuentran en ese mar, que algunos científicos han dicho que son corrientes frías y calientes, y eso ha provocado cambios pues entre todo el oleaje. Yo pienso que mucho es lo que tiene que ver eso. Okay. Muchísimas gracias. De nada. ¿Te imaginas a alguien igual que a ti? ¿Te gustaría tener tu propio clon? Vamos a ver más sobre esto. Primero vamos a ver en qué consiste la clonación. ¿Qué es clonar? La clonación se define como el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado de forma asexual. Estas dos características son sumamente importantes. ¿Qué dificultades puede presentar? Se comprobó que no es absolutamente fácil conseguir un nuevo ser a partir de una célula. La clonación, por el contrario, presenta dificultades aparentemente insuperables. Las células de distintos tipos que constituyen al ser vivo pueden vivir y crecer en cultivo, pero es muy difícil que den lugar a un nuevo individuo. Ahora es momento de hablar de Dolly. Dolly fue el primer animal clonado, es decir, generado a partir de una célula diferenciada o somática, sin que hubiese fecundación. Esta célula procedía de un cultivo de células obtenidas de la ubre de la oveja que se quería clonar. Los pasos para clonar a Dolly fueron: clonación a partir de una célula glándula mamaria por transferencia de su núcleo o ovario enucleado. 2.
Obtención de célula somática. 3. Transferencia nuclear. 4. Implantación en útero de una oveja. Ahora se sabe que fue un error llamarle el primer clon a Dolly, ya que se sabe que anteriormente fueron clonados ranas, corderos y terneros. Un mito muy común es que un clon jamás podrá alcanzar los sentimientos de un ser humano concebido de otra manera. No importa la técnica de reproducción, un ser humano es un ser humano, o un niño nacido por fertilización asistida no es tan humano como sus pares. ¿Y tú, estás de acuerdo con la clonación? Buenas tardes, estamos aquí con la profesora Sumiko, que nos va a dar su opinión acerca de la clonación. Dígame qué opina sobre la clonación humana. Es un tema muy controversial porque están de lado lo que es las cuestiones éticas, la cuestión bioética, el clonar un humano, el jugar a ser Dios, por así decirlo, y luchar contra el avance científico, ¿no? Que las ventajas que tendría lo que es la clonación en todos los sentidos. Es un tema muy controversial. Sí. La segunda pregunta es, ¿crees que algún día será posible la clonación humana? Sí. En cuestiones de técnicas para realizarlo, sí estoy segura de que se puede hacer. Si lo vemos del lado de que la cuestión ética le permite a los científicos realizar la clonación humana, pues entonces esto sí se podría dudar, ¿no? Si algún día permitiremos que se realicen esos experimentos. La tercera pregunta es, ¿qué efectos crees que tendría la clonación humana en el mundo? Yo creo que tendría efectos, pues yo creo que negativos, porque el clonar un humano es hacer otro, se podría decir, dar la vida a otro con las características genéticas exactamente iguales. Entonces sí tendríamos muchos problemas éticos, problemas que no podríamos dimensionar ahorita por lo que pudiera pasar después. Entonces yo creo que sí nos acarrearía muchos problemas. La última pregunta es, ¿estás de desacuerdo con la clonación animal? Estoy en desacuerdo, no del todo. Por el lado, pues pensando en los avances que podemos tener con la clonación animal, por ejemplo, cuando se clonó la oveja Dolly, se pudieron observar muchos cuestiones genéticas que nosotros suponíamos. Por ejemplo, la oveja Dolly, la oveja clonada, murió de las mismas características que su mamá, de la célula madre donde se obtuvo. Entonces ahí podremos confirmar muchas teorías de lo que era la cuestión genética, y eso nos ayuda a tener soluciones sobre muchas enfermedades que nosotros podemos tener a partir de eso. Entonces no estoy en total desacuerdo con eso. Así es, muchas gracias por su opinión, nos sirvió de mucho. Vamos a ver qué más sigue. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven los experimentos con los humanos? El hombre tiene virtudes y talentos que nos distinguen de cualquier otra especie. Sin embargo, también posee una crueldad que a muchos hacen preguntar, ¿es acaso el hombre un ser malo por naturaleza? No podemos responder a ese interrogante, pero sí podemos asegurar que bajo el tema del fin justifica los medios. Son muchas las atrocidades cometidas por el ser humano. La experimentación humana de la investigación evolucionando con el tiempo. En ocasiones los sujetos de experimentación con seres humanos han sido prisioneros, esclavos o incluso miembros de la familia. En algunos casos notables, los médicos han realizado experimentos en sí mismos cuando han estado dispuestos a arriesgar las vidas de los demás. Esto se conoce como autoexperimentación. Uno de los experimentos es los soldados en cámaras de gas mostaza, que consistía en probar la eficiencia de las armas y métodos de defensa. Probaban máscaras antigas y ropa de protección encerrando a los soldados en cámaras de gas, una práctica que evoca las imágenes de la Alemania